Bienvenido a la introducción a las pruebas matemáticas. El objetivo de una prueba es mostrar que si P, entonces Q es verdadera, lo que significa que dadas algunas premisas podemos llegar a una conclusión sobre algo desde una perspectiva lógica. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí hay un resumen de los métodos de prueba comunes. Primero tenemos el método de prueba directa para esta forma de prueba que asumo P explicar. Por lo tanto, Q es verdadera. Una prueba directa toma la forma de if P, entonces Q. A continuación tenemos pruebas por contrapositivos. Para este tipo de prueba suponemos que no Q explicar. Por lo tanto no P probado por consciente positivo toma la forma de si no Q entonces no P. También tenemos prueba por contradicción para este tipo de prueba que asumir no P explicar. Por lo tanto Q es definitivamente falsa, así que P debe ser verdadera. La prueba por contradicción toma la forma de si no P entonces Q donde Q es falsa. También tenemos pruebas por casos. En esta situación solo hay un número limitado de casos, por ejemplo, par e impar, y podemos dividir la prueba general en pruebas más pequeñas, una para cada caso. También tenemos prueba por contraejemplo. Este es un método de prueba válido, ya que es una prueba válida. Método para las declaraciones existenciales. De lo contrario, los ejemplos no pueden servir como prueba y, finalmente, en una sección anterior hablamos de la prueba por inducción. Para la prueba por inducción, se nos da P de n, y asumimos que P de k es verdadera, entonces mostramos P de 0 y P de la cantidad k más 1 son verdaderas. Cualquier persona que no crea que hay creatividad en las matemáticas claramente no ha intentado escribir pruebas. Encontrar la manera de convencer al mundo de que una afirmación en particular es necesariamente verdadera es una empresa poderosa y, a menudo, puede ser bastante difícil. Proporcionar ejemplos no es una prueba, ninguna prueba que necesitemos para demostrar que algo es cierto en todos los casos. No hay un camino garantizado hacia el éxito en la búsqueda de pruebas. Por ejemplo, en el verano de 1742. Un matemático alemán llamado Christian Goldbach se preguntó si cada entero par mayor que 2 podría escribirse como la suma de dos números primos siglos después. Todavía no tenemos una prueba de este hecho aparente que las computadoras han comprobado esa conjetura de caja de oro. Se mantiene para todos los números de menos de 4 veces 10 a la potencia de 18, lo que aún deja infinitamente muchos más números para comprobar. Recuerde que proporcionar ejemplos no es una prueba. Las pruebas son un poco un arte como cualquier otro arte. Para ser realmente bueno en eso, necesitas algún tipo de inspiración, así como alguna técnica fundamental, así como los músicos pueden aprender correctamente digitación y los pintores pueden aprender la manera correcta de sostener un pincel. Podemos ver formas adecuadas de construir argumentos en los próximos videos. Echaremos un vistazo a cada tipo de prueba en detalle, pero antes de, vamos a ver un ejemplo básico de una prueba directa para demostrar si P entonces Q es verdadera. Por prueba directa nuevamente asumimos P explicar. Por lo tanto, Q es verdadera. Las pruebas directas toman la forma de si P, entonces Q. Las pruebas directas son un gran enfoque a la hora de probar declaraciones universales que pueden manipularse algebraicamente. Como ejemplo, probemos que todos los números enteros n si n es impar, entonces n al cuadrado es impar. Comenzamos asumiendo que P es verdadero, lo que significa que n es impar, lo que significa podemos comenzar dejando que n sea igual a 2k más 1 sea un número impar arbitrario con cualquier entero k. Note que cualquier múltiplo de 2 será un número par y cualquier número par más 1 es impar. Entonces n al cuadrado es igual al cuadrado de la cantidad 2k más 1. Si multiplicamos esto es igual a 4k al cuadrado más 4k más 1, pero 4k al cuadrado más 4k es par, ya que 4k al cuadrado más 4k es igual a 2 veces la cantidad 2k al cuadrado más 2k y 1 es impar. Cualquier par, el número más 1 siempre es impar. Por lo tanto, tenemos nuestra conclusión. 4k al cuadrado más 4k más 1 es igual a n al cuadrado es impar y la prueba está completa. Espero que esto te haya resultado útil.